Good afternoon, folks. Buenas tardes. Good to see you all here. Es bueno verlos a todos aquí Good to be here. y es bueno If estar I aquí. collapse on Y stage si colapso from en el a heart escenario attack, don't be too surprised de un because I ataque got in at cardíaco, no midnight se last night with sorprendan hours mucho of jet lag and porque I'm feeling volé a bit en croaky at the medianoche moment, but con I'll do my horas de best. retraso I'll do de my best horario, to así que no to me keep siento it all bien, pero together. voy a hacer mi The mejor ancient esfuerzo para estar de pie. texts from Los textos many different antiguos cultures de muchas say that it's an culturas incredible privilege dicen que es to un be born privilegio increíble in a el precious nacer body en un cuerpo humano tan and preciado to live on y this vivir beautiful en gem, this esta hermosa garden, gema, this este delight jardín, of a esta planet. delicia What de a planeta. gift we were Qué all given privilegio when we were given se the nos otorgó a opportunity to todos cuando se nos incarnate dio la here, oportunidad de now, encarnar aquí, on this planet, at ahora, this en time. este planeta, en este momento. We, uh, we live at a crossroads. There's no doubt. Estamos We en all un feel cruce it. de We all caminos, know it. no hay duda, todos lo There's sentimos something y lo sabemos. coming down the track, Hay algo and más allá we have de lo to que figure viene out y how. tenemos que Are we going descifrar to cómo stop vamos it? a responder a How we're eso, going to cómo turn vamos it into an a opportunity for growth volverlo una rather than oportunidad an de opportunity crecimiento en vez de for una oportunidad destruction. para I la don't think it's the destrucción. first time Creo that que no es la primera mankind vez has stood que la at such humanidad a ha crossroads. estado en But tal here we cruce de are caminos, pero aquí now, estamos facing it ahora and enfrentándolo hopefully y con dealing with suerte it. lidiaremos con él. A precious opportunity which Una preciada should not oportunidad be que wasted. no debe Um, desperdiciarse. Today Hoy I'm going to talk voy a hablar about some sobre traces algunos of trazos perhaps de lo que a quizás lost sea una civilization, civilización perdida, and these will y look esto primarily se va a enfocar at scientific traces principalmente and en also los at spiritual traces of that trazos, los civilization restos all around the world. científicos y también los I espirituales believe de we are a todas species partes with del mundo. amnesia. Creo que I think somos we una have especie con forgotten amnesia, creo our que roots, our olvidamos origins. I think nuestras we are raíces de nuestros quite orígenes y lost in many estamos muy ways. We perdidos live in de a muchas society formas that y vivimos en una sociedad that que invests huge amounts invierte of una gran money and cantidad de vast quantities of dinero y energy energía ensuring en that we all stay asegurarnos lost. que todos A sigamos society perdidos. Una that sociedad que invests in invierte en creating crear unconsciousness, inconsciencia, which que invests in keeping invierte people en asleep mantener a la so gente that we're dormida, just así que passive para que consumers solo and seamos producers consumidores o and not really productores asking pasivos. any of the Yo questions. And I found for me no the study hago of the estas past preguntas and the mysteries y of the past encuentro has been a yo liberating que el estudio process de in terms del of pasado y looking de los misterios at del the present. pasado es algo enriquecedor This is para the ver el world, of presente. course, Este es el as mundo as it looks como today. se ve hoy, por supuesto. We're very concerned about such Estamos issues preocupados as por temas global como el warming, calentamiento climate global, change, el coming cambio earth changes, climático, uh, which many have intuited. y But if you esto ha go back sido ya bien 21,000 pensado, pero si years, retrocedemos 21.000 años en el you will pasado, find that the world veremos que looked el mundo se very veía muy different. There were distinto. gigantic Había ice capas de hielo caps gigantes covering cubriendo the major land la masses. The mayor ice over masa North terrestre. America, this En huge ice Norteamérica cap había was una capa actually de hielo two de dos miles deep. millas de Can you profundidad. ¿Pueden imagine that? Two imaginarse miles of eso? ice 2 millas de sitting on top hielo of New York City? sobre Well, la I ciudad don't de know. Nueva York. ¿Pueden? That's how it Así was. es como era. Same in come closer. I mean, Aquí se ve más de just cerca. an extraordinary thing. Es Nobody could live extraordinario, there. nadie podía vivir Any traces ahí. of whatever Cualquier was trazo underneath de it were cualquier ground to dust cosa by the weight of that ice. estaba hecho polvo por el peso de Europe, ese the same hielo. story. A En Europa, gigantic la ice misma cap, historia, bigger había than una capa Antarctica, de covering hielo the whole of mayor, northern más Europe. grande Just que la an Antártica, cubriendo el extraordinarily norte de Europa. different Es un world. mundo extraordinariamente This is our distinto. world Este today es with nuestro its mundo hoy, familiar con sus contours contornos and familiares. outlines, and this is the Y world este es el at the mundo end of al the final last, de la última, not the no al end, but at final, the last glacial sino al maximum, máximo de la última 21,300 era de years hielo ago. hace 21.000 años. There was no No Red había un Sea. mar rojo,
No había un golfo arábigo, la costa de la India era mucho mayor y Sri Lanka estaba adherida. Indonesia era todo un continente que ahora solo se reduce a las islas de Indonesia y a la península de Malasia. Todo eran 10.000 millas cuadradas de tierra que estaban sobre el agua en aquel momento. 10.000 millas cuadradas es todo China y Rusia unidas juntas, así que fue un cambio muy grande el que ocurrió en el pasado entre esto y esto. Y hubo un cambio que desembocó un periodo de 10.000 años, pero a veces fue en cambios cataclísmicos, no fue un derretimiento paulatino de las capas, pero lo que pasaba encima de estas capas de hielo es que se iban a crear lagos, cuerpos de agua muy grandes durante 4.000, 5.000 años antes de que los bordes se rompieran y toda el agua bajara de las capas de hielo, alcanzando los 1.000 kilómetros por hora, arrasando la tierra, destruyendo el paisaje, llegando al mar y levantando el nivel del mar entre 34 y 40 pies en una noche. Eso pasó 2 veces durante la última era de hielo. Se puede imaginar lo que haría una alza de 34 o 40 pies si sucediera en una noche. Creo que acabaría con la civilización en un instante. Tenemos tradiciones, mitos, historias de todo el mundo de una inundación global cataclísmica, y la tendencia entre académicos es decir que lo que ocurría es que eran inundaciones locales y la gente de la zona imaginativamente elaboraban una inundación universal. Creo que no necesitamos esa explicación cuando hubo realmente inundaciones al final de la era de hielo una y otra vez. Y yo creo que los mitos de todo el mundo, incluido el mito del Atlantis, son una memoria de eventos reales que fueron grabados en la tradición y en el mito. Y es interesante, pero Platón, quien es la fuente de esta historia del Atlantis, la más primigenia, dice que él la obtuvo de Solón, que la obtuvo de los antiguos egipcios, y hablaban de 9.000 años antes del tiempo de Solón. Eso es el 9.600 antes de Cristo o 11.600 años antes del presente, cuando la hermosa civilización de Atlantis fue destruida en una noche y día terribles por inundaciones y terremotos. Los académicos piensan que Platón inventó la historia, pero si Platón lo inventó todo, es extraordinario de que muestra esa fecha alrededor de 12.000 años atrás, porque ese fue el momento más álgido de los deshielos, cuando de hecho hubo inundaciones globales. El mito se encuentra en todas partes del mundo. En India es Manu, el Noah de la India, rescatado de la inundación por Vishnu. En Grecia es la historia de Deucalión y Pira. Es una pareja que sobrevive la inundación en una caja que va sobre las olas. Los mayas también tenían esta historia de el fin de la última era y todo el concepto maya del tiempo cíclico, de todo lo que va, viene y se mantiene o calza en esta historia muy fuerte. Esta es la historia de Noé, de la Biblia. Y si quiere encontrar el origen de la historia, debe ir a Sumer, que ahora es Irak, donde la épica de Gilgamesh, que tiene casi 5.000 años, narra esencialmente la misma historia que se cuenta en la Biblia.
de una ocasión en la que un hombre es avisado por los dioses porque los dioses están enojados y van a mandar una inundación y le dicen salva lo que puedas. Esa es la historia de Gilgamesh o la historia de la épica de Gilgamesh. Es muy interesante que si nos vamos al Golfo Arábigo, de donde viene el relato de Gilgamesh, y vemos la situación al final de la última era de hielo, esta era el Golfo Arábigo en el último periodo glaciar. Esto no es el mar, es un río, el flujo combinado del Tigris y el Éufrates. Y aparte de eso, el Golfo Arábigo está completamente árido. Y eso hubiera hecho una especie de jardín del Edén, uno de los mejores lugares para vivir en la Tierra en esa época, cuando el resto del mundo era muy árido y inhospitable. Después, un par de miles de años, todo el Golfo Arábigo se inundó. Así que si vemos una historia de una inundación de esa región, es muy fácil entender de dónde viene. Viene de lo que pasó, es una memoria, no es un mito. En Australia, así es como se veía en el último máximo de la era de hielo de hace 21.000 años, con esta península del sudeste asiático cerca de Australia, y así es como se ve hoy. Y una vez más, los australianos aborígenes que han estado ahí durante 50.000 años tienen mitos y tradiciones de inundaciones universales, de una serpiente que tragó la tierra. Y obviamente tiene un lenguaje simbólico, pero es una memoria de lo que pasó al final de la era de hielo. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención al explorar estos misterios hace más de 20 años, lo primero que me impactó fue lo que le llamé el misterio de los mapas. Que hay ciertos mapas que han llegado a nosotros desde la antigüedad que revelan el mundo no como se ve hoy, sino como se vio durante la última era de hielo. Y sea donde sea que veas en la historia de estos mapas, verás que son copias de otros mapas más antiguos, alrededor del siglo XVII y XIII. Así que los mapas que estamos viendo son relativamente recientes, del siglo XIII al XVII, pero viendo los orígenes, vemos que los cartógrafos se basaban en mapas más antiguos que ya no están disponibles para nosotros. Y estos mapas antiguos parecen mostrar el mundo como se vio hace 20 o 50.000 años. Este es el nivel de la tecnología de elaboración de mapas en el siglo VII en España, y en el siglo XIII seguía vigente, que se llaman mapas TO. Son bonitos, pero no quisiéramos navegar con ellos. Son malos para navegar. De hecho, el este está hacia arriba. Esto de aquí es Jerusalén, centro del mundo. Esto es el Mediterráneo, España, el norte de África. Y son bonitos, pero inútiles. Sin embargo, ese mapa de 1283, hacia finales del siglo XIII, y mapas de este estilo inundaron Europa y nadie sabe de dónde vinieron. Los mapas de Ptolomeo, sabemos de Ptolomeo, claro, pero él hace 2000 años dibujaba sobre mapas más antiguos cuando él creaba los suyos, y esos mapas desaparecieron durante el oscurantismo, se quedaron en monasterios y se volvieron del interés de los marineros hacia finales del siglo XIII. No son tan buenos como los mapas modernos, pero se puede navegar con ellos. Otro grupo de mapas misteriosos aparecieron en aquel momento, y estos son las protolands. Esta es una pieza de un mapa, de la pieza más antigua que sobrevive, de 1280. Ahí se ve Italia, España, el norte de África y la Tierra Santa. Lo que es llamativo de estos mapas es que incorporan una precisión increíble en longitud y en latitud.
Ahora, la latitud es un problema fácil de solucionar al medir la estrella polar sobre el horizonte, pero la longitud requiere de tecnología, requiere cronómetros que pueda ser muy preciso al medir la rotación de la Tierra. Y nuestra tecnología no fue capaz de medir la longitud hasta finales del siglo XVIII. Por lo tanto, muchos marineros antes de que se resolviera el problema de la longitud terminaban golpeando en la línea costera que no se esperaban porque habían hecho mal sus cálculos. Pero en estos mapas antiguos hay una longitud muy precisa. ¿Cómo explicamos eso? Si no es mediante el legado de una tradición de elaboración de mapas más antigua. Charles Hapgood escribió un libro que se llama Maps of the Ancient Sea Kings. Es uno de los mejores fuentes de información en este tema y sugiere que estos mapas preceden marineros pre-ptolomeicos y textos que se almacenaron en la librería de Alejandría antes de que fuera quemada. Esos libros fueron llevados a Constantinopla y luego los cruzados tomaron mapas en Constantinopla y los reintrodujeron al mundo. Supongo todos han escuchado el mapa Piri Reis, que es un proto-land. Y aquí vemos la costa este de Sudamérica. Comparémosla con esto, la costa oeste de África, y aquí en la punta más al sur de Sudamérica hay una línea costera que parece ser la Antártida, de un mapa que data de 1513. Y es muy enigmático ver la Antártida en un mapa del siglo XVI, porque nuestra civilización no descubrió la Antártida hasta inicios del siglo XIX. Así es la Antártica como se ve hoy. Y aquí está en la Antártica como se veía alrededor del año 1800. En este mapa de Rusia no muestra la Antártida. Y no está allí porque no la habíamos descubierto en 1800. No la descubrimos sino hasta 1818. Pero en el siglo XVII y XVI la Antártida está en todos los mapas. Ahí está. Y este es un bello trabajo de Orocofinus, una representación muy fidedigna de la Antártida. Una vez más, un mapa de Mercator. Todos han escuchado de la proyección de Mercator, un gran cartógrafo, y ahí está la Antártida presente en este mapa. Ambos mapas, tanto el Mercator y dibujaron en mapas más antiguos que ya no están disponibles para nosotros, pero es posible que estos mapas vengan de una civilización muy antigua, una cuya tecnología era capaz de explorar el mundo entero y de mapearla con una precisión que hoy diríamos es sofisticada. Este es uno de los mapas ptolomeicos. No es tan bueno como los protomaps, pero es bueno. Y es interesante el fijarnos en el sureste asiático y cómo el sureste asiático se ve como una gran masa terrestre aquí, y comparar eso con ahí está el sureste de Asia hoy, y así es como se veía hace 21.300 años. Y para mí es una similitud muy complicada de entender de cómo se veía hace 21.300 años y de cómo se ve en este mapa, incluso con esta parte del norte de Australia reflejándose en el mapa. Este es otro mapa ptolomeico de 1513. Estas son las costas británicas, y en las costas irlandesas hay una pequeña isla. Aquí la ven. Esta isla se llama High Brasil. Muchas personas creían de la existencia de High Brasil. De hecho, yo fui en 2 expediciones saliendo desde Bristol, que es de donde yo nací, cerca, para encontrar a High Brasil, pero no la encontraron, y no porque fueran tontos, sino porque necesitaban una cámara del tiempo.
necesitaban retroceder en el tiempo para ver dónde estaba la isla cuando los niveles del agua eran más bajos. Esta isla estuvo expuesta hace unos 13.000 años, la isla que se muestra en ese mapa. Y volvamos al mapa Piri Reis. En él, justo aquí, hay una isla que no existe. No hoy, claro. Pero en esa isla se ve estas piedras lado a lado. ¿Las ven? Esa isla está exactamente donde ahora está Bimini. Y debajo de las olas en Bimini está el famoso camino Bimini. Y yo creo que eso es lo que se muestra en esa imagen de cómo se veía antes de que se inundara al final de la era de hielo. Ahora, si estamos buscando a las ligeras huellas y trazos de una civilización perdida que exploró y mapeó el mundo hace más de 13.000 años, ¿qué otros trazos existen? Bien, escribí todo un libro sobre esto que se llama Las huellas de los dioses y ahí encontrarán todo. Pero quiero concentrarme en el lado espiritual de las cosas porque hay una continuidad espiritual sorprendente por todo el mundo y voy a hablar hoy con un énfasis especial en el Egipto antiguo y en Camboya. Una vez más, el mapa Piri Reis resulta que está dibujado en una proyección muy moderna que se llama una proyección equidistante y se basa en Cairo, donde están las pirámides de Giza. Así que es una buena excusa para ir a Giza. Y aquí vemos la majestuosa, la increíble, la misteriosa Gran Esfinge, hablándonos en enigmas a través de las épocas, este hermoso y majestuoso monumento y las pirámides. Mi esposa Samantha, ella toma todas estas fotografías. Hemos tenido el privilegio de visitar Egipto incontables veces y hay algo muy mágico y misterioso sobre este sitio. Es un sitio muy especial en el mundo. No es el único lugar especial, pero es extraordinariamente especial y toca el alma y toca algo muy dentro de nosotros y creo que eso es porque fue diseñada para hacer eso. Las 3 grandes pirámides de Giza están allí en el desierto como 3 estrellas que fueron bajadas a la tierra. Una de las cosas que se puede ver fácilmente, inmediatamente de la Gran Pirámide, aunque no puedas ver nada más, es que se involucró a la astronomía en ello. La Gran Pirámide está alineada perfectamente al norte, este, sur y oeste. De hecho, está a un 60avo de grado del norte verdadero, lo que es una precisión increíble, sobre todo cuando hablamos de una pirámide con una huella de 13 acres. Sería muy difícil hacerlo hoy. Quizá podríamos hacerlo, pero sería difícil. Y el arquitecto quisiera saber por qué. ¿Por qué quieres hacer esto? Puedo hacer un gran monumento, pero tiene que estar dentro de 3/60 de un grado del norte verdadero. Así que no solo nos dice que los astrónomos estuvieron involucrados para lograr este grado de precisión, sino que era muy importante para ellos ser precisos en esta escala. Y lo segundo es que no se va a extinguir en Giza, no importa qué tanto se enojen los arqueólogos, ni cuánto salten sobre alguien que se atreva a cuestionar el paradigma clásico. Pero lo que no se va a ir es esa sensación de una antigüedad mucho mayor por todo el complejo de Giza. Eso no se va a ir. Y eso es en lo que quiero adentrarme. Esto es el templo de Seti I en Abidos y vemos
al faraón Seti, mostrando a su hijo Ramsés II una lista de todos los reyes de Egipto que reinaron antes de ellos, y esta lista va más allá de los faraones históricos que conocemos, hacia tiempos que llamaríamos ahora 3000 antes de Cristo, cuando los egiptólogos dicen que ahí inició, pero no se mantiene allí, sino que sigue yendo años y miles de años atrás, más atrás de esto, hasta el tiempo de los dioses, el tiempo que los antiguos egipcios llaman el Septepi, el primer tiempo, cuando los dioses trajeron la civilización a Egipto. Allí es lo que el faraón está mostrándole a su hijo, una conexión con los dioses, yendo miles de años hacia el pasado. Y de la tumba de Seti I vemos esta idea que se remonta al dios Osiris. Allí está mostrando a los siguientes reyes de Egipto cómo deben vivir, cómo deben seguir con el reino, cómo deben de ser armónicos entre cielo y la tierra. Todo se remonta al primer tiempo, al tiempo de los dioses, al tiempo de Osiris. El templo de Horus en Edfu. Horus es el hijo de Osiris en la tradición egipcia. Y este templo de Horus tiene las paredes cubiertas de textos. Y estos textos son conocidos como los textos de las pirámides de Edfu. Así es como se ven y son muy misteriosos. Mucha gente, muchos arqueólogos te dirán que no hay una tradición de inundaciones en Egipto, pero es una locura, porque no han leído los textos de Edfu, porque estos textos hablan de una isla que era la tierra natal de los dioses, que hubo una gran inundación que la destruyó, y que esos dioses que sobrevivieron llegaron a Egipto, se asentaron allí y empezaron a restablecer lo que habían tenido antes y construyeron lo que decían eran montículos primigenios que luego serían los sitios de las estructuras más grandes de Egipto. Es posible que algunos de los monumentos del antiguo Egipto sean mucho más antiguos de lo que nos dicen los egiptólogos. Este es el Osirion en Abidos, nombrado por el dios Osiris, pero es una construcción muy curiosa con bloques gigantescos de piedra de 100 toneladas, que son muy comunes en el Osirion, y está 100 pies más abajo que el templo cercano de Seti I. Ahora, los egiptólogos dicen que esto es de Seti I, pero parece que se construyó en una fase mucho anterior, porque está mucho más abajo en la tierra. Es como si se fuera acumulando el sedimento y miles de años más tarde Seti I construyó el templo. Y luego los arqueólogos dijeron, este es el templo de Seti, esto está cerca, seguramente lo debió hacer Seti I, aunque no hay ninguna evidencia que lo conecte con Seti. La gran esfinge de Giza. No voy a ir en detalle en cuanto a la investigación de Robert Anthony West sobre la erosión de lluvia en la piedra, pero sin duda ha marcado un gran precedente entre los historiadores y ellos siguen muy enojados. ¿Cómo los geólogos pueden sugerir que la pirámide sea miles de años más antiguos de lo que debe de ser? Pero eso es lo que John Anthony West sugiere, que la piedra rodeando la esfinge es mucho más antigua, que hay una erosión que también veríamos en la esfinge si es que no fuera restaurada a lo largo de las épocas. Pero esta erosión solo puede ser producida por años de exposición de una lluvia muy, muy intensa. Y eso no ha pasado en Egipto desde los últimos 2500 años, donde se supone se hizo la esfinge. Uno tiene que retroceder hasta tiempos de la edad de hielo para encontrar una lluvia así de fuerte en Giza. Y los templos que están enfrente de la esfinge
está hecho con las piedras que sacaron de la Esfinge, así que tienen la misma edad. Si la Esfinge tiene 10.000 años, también los templos. Y estos templos son como un memorial inmenso a un tiempo olvidado y son muy difíciles de explicar. Son bloques de piedra en el rango de 100 toneladas y se construyeron como si fuera algo fácil de hacer, como si fuera fácil manipular bloques de ese tamaño. Y las tres grandes pirámides, aquí las vemos sobre la ciudad del Cairo. Esa atmósfera de misterio no puede eludirse. Y volemos un poco sobre las grandes pirámides de Giza. Aquí vemos desde el lado oeste sobre el pueblo de Nazli-Totsaman. Es la gran pirámide, la pirámide de Kefren y la pirámide de Miquerinos. Damos la vuelta yendo hacia el lado oeste. Esta es la cara norte de la gran pirámide, la segunda y la tercera pirámide. ¿Y pueden ver la esfinge? Esta es la esfinge aquí. La esfinge es 270 pies de largo y 80 pies de alto, pero se empequeñece con las pirámides, casi se pierde de vista. Y aquí está el Nilo, un poco al este. Y nos acercamos un poco más a estos increíbles monumentos. La cima de la Gran Pirámide, 480 pies sobre el suelo, un área plana sobre la Gran Pirámide, y allí estoy yo sobre la Gran Pirámide. Y no muestro esta foto, bueno, así me veía en esos días. Dulce juventud, qué rápido se va su esencia. Subimos el muro sureste, el suroeste, y de hecho he subido a la Gran Pirámide 5 veces. 3 de las veces fueron legales y 2 fueron ilegales. Esta fue una de las ilegales. Una de las veces que subí y estuve mucho tiempo y la policía no me iba a arrestar, me quedé viendo un graffiti en la cima de la Gran Pirámide. Y había un graffiti allí de Mercator, quien hizo el mapa. Mucha gente ha escalado y dejado algún graffiti, y esto fue un momento impresionante para mí, porque un escalón abajo había una piedra que dice P. Hancock, 1916. Y dije, mi bisabuelo fue a Egipto en 1916 y le hablé a mi padre justo cuando terminé de bajar de la pirámide y le dije, oye, ¿qué dice el diario del abuelo en 1916? Y hay una línea en su diario, hoy escalé la Gran Pirámide. Fue un momento extraordinario. Y hay algo en este lugar, es como volar sobre una alfombra mágica en el Cairo, es un privilegio, es un honor estar allí. No los quiero aburrir con estadísticas, tiene 13 acres de base, mide 480 pies de alto, es lo más sorprendente, solo puedes verla, ignorarla, verla de cerca otra vez y darte cuenta que es prácticamente imposible que esto exista. Y este es el interior de la Gran Pirámide. Creo que empezaremos aquí abajo en la llamada cámara subterránea que está 600 pies más abajo del ápice de la pirámide. Y allí se excavó a través de la roca sólida. Hay un corredor a 26 grados de ángulo y hay que bajar 300 pies por ahí y luego llegas a una cámara en el fondo. Y para hacer esta cámara tuvieron que taladrar 300 pies y
de esta forma llegar hasta la cámara y cortarla toda del lecho rocoso. Este soy yo y mi amigo Robert Babal, el autor del Misterio de Orión, para darles una idea del tamaño del cuarto. Y saliendo de esta cámara subterránea, subimos a este pasaje que también fue cortado sobre tierra, roca sólida, y llegamos a esta unión en la que subes por el corredor ascendente y luego a la cámara de la reina. No sabemos cómo los constructores originales le llamaban a estos lugares, pero ahora les llamamos así. Ahora veamos el interior de la cámara de la reina. Estas son las estadísticas y hay estos pequeños canales en la cámara de la reina. Y en 1850 no era visible este canal, sino que estaban tapados con roca, pero un albañil inglés se dio cuenta que había canales en la Cámara de los Reyes, pensó que también iba a estar en la Cámara de la Reina y fue golpeando con un martillo y se dio cuenta que sí había unos canales y mi amigo Robert Babal estableció las conexiones astronómicas de estos canales y estos apuntan, el del sur apunta a Sirio y el del norte apunta a Betaminis. Es algo muy curioso, especialmente porque estos canales no salen a la pirámide. Los de la cámara del rey sí, pero estos no. Y un equipo alemán mandó un robot por estos canales y 150 pies más adelante el robot se encontró esta puerta con dos agarraderas y se prohibió hacer más investigación en este campo. El proyecto fue tomado por el gobierno egipcio y Hawass envió otro robot por el canal y para agujerar esta puerta y descubrir qué había del otro lado. Ahora ahí está el taladro, ahí está el hoyo que hicieron y que encontraron en el otro lugar. Encontraron más espacio y otra puerta. Es como una invitación, búscame. La pirámide dice, busca, investígame, pero no lo voy a hacer fácil para ti. No sabemos qué hay al final de ese túnel o de ese canal. Bien, así que saliendo de la Cámara de la Reina, pasamos por el corredor ascendente y luego a la gran galería. Esto se llama Well, these blocks weigh about 70 tons each. They're laid at an angle of 26 degrees. 16 grados, no puedes atravesar una hoja de papel entre los bloques, son muy precisos. Es el trabajo de un cirujano en una escala de hectáreas y es impresionante para la construcción, es un trabajo casi de gigantes. En la entrada de la Cámara del Rey, esta es la entrada, encima de la Cámara del Rey hay 1, 2, 3, 4, 5 cámaras más y al meterse en esas cámaras es algo muy divertido, ya hablaremos después de eso, pero primero veamos el interior de la Cámara del Rey. Así es como se ve. Aquí hay dos de estos canales. Este es el norte y ahí está el sur. Una apunta directo a la segunda estrella polar y otro a la estrella del cinturón de Orión. La Gran Pirámide es un monumento de piedra caliza, pero esta cámara interior es de granito. Fueron traídas desde una gran distancia y se pusieron en el centro de la Gran Pirámide. Y hay un sarcófago aquí. Yo y mis colegas pensamos que esto jamás contuvo al cadáver de Khufu ni ningún cuerpo en general.
pero que eran una parte de un proceso de iniciación. Ya hablaré de eso después. Pero por el hecho de que había un sarcófago, se dio por sentado de que era la cámara mortuoria de Khufu. Esta es la cámara del rey y las cámaras encima de la manera del pilar Yed, que es la columna de Osiris y es un símbolo de la resurrección. Parecía que creaban un símbolo de resurrección y renacimiento dentro de la Gran Pirámide. Para llegar a estas cámaras, lo que haces es poner una escalera de 30 pies sobre este muro y lo colocas sobre ese muro de allá, y hay un pequeño hoyo, un poco más ancho que yo, por el cual descendí con cuerda, y te metes en un túnel muy estrecho que te lleva hacia la primera de las cámaras y eventualmente hacia todas. Y los llevaré hacia la última, que es la más alta, allá arriba. Y una vez más están estos bloques enormes de piedra del rango de 100 toneladas cada uno, que forman el suelo de esta cámara, y de hecho de todas las cámaras que tienen estos bloques gigantescos de piedra que son casi imposibles de mover, pero ahí están. Aquí hay más graffiti. Sister M.T. Martin, 6th of February 1915. Y ahí estoy. Es uno de mis hijas, Lila, y solo para mostrarles el tamaño y escala del lugar. Volvamos a las pirámides. Aquí está la evidencia más antigua que los egiptólogos apuntan al vínculo entre Khufu y la Gran Pirámide. Este es un cartucho que parece decir el nombre de Khufu, pero se encuentra en esta cámara superior de más arriba que les mostraba. Está en un lugar por aquí. Y no hay ninguna otra inscripción en la Gran Pirámide, ninguna. Pero este graffiti, como se le dice, es una marca en uno de los bloques, que eventualmente fue uno de los bloques con el que se construyó la Gran Pirámide, y entonces dicen, este es un bloque de Khufu, pero la evidencia no es muy contundente en cuanto a que la pirámide se haya construido bajo el liderazgo de Khufu. A principios del siglo XIX se creía eso. Pero hay una cosa que hay que tener por sentado. Si Khufu construyó esta pirámide, debió de haber tenido un ego muy pequeño para tal monumento, porque esta es la única estatua de Khufu que existe. Es solo de 2 pulgadas de alto. Uno pondría su nombre muy alto en una construcción así, no en un graffiti en una cámara pequeña. Pero no hay eso. No hay nombres que te llamen en ningún lugar. Pero en Saqqara, a unos 50 millas al sur de Giza, hay unas pirámides de la quinta y sexta dinastía, no la cuarta dinastía que se le atribuyen estas. Y esas pirámides están llenas de textos. Solo les muestro esta contraposición. De hecho, esto pasó por accidente. Pero estábamos en Giza y Santa tomó una pirámide de Giza, y luego fuimos a Guna, a Saqqara, y Santa sacó una foto de la pirámide de Gunas, y entonces hubo una doble exposición para que se sobrepusieran. Así que aquí están los textos de las pirámides que cubren hasta los techos y paredes. Y estos textos de las pirámides son las fuentes más antiguas de lo que ahora conocemos como los libros egipcios de la vida y la muerte, y involucran estos misterios y hablan sobre qué hacemos en este planeta, muy misteriosos y muy profundos. A mí me parece que estaban escribiendo lo que hace
la Gran Pirámide puramente con arquitectura, lo hace puramente simbólico, pero los textos de las pirámides lo ponen en palabras y todos estos textos, ya sean los textos de las pirámides o los textos de los sarcófagos o los textos de lo que hay en el Duarte, que están pintados en muchos de los monumentos del Valle de los Reyes y los papiros del Libro de los Muertos que se colocaban en el sarcófago dentro con los muertos. Y estos libros te preparaban para el momento de nuestras propias muertes. Y los antiguos egipcios creían que era muy importante el tema de la vida y la muerte. Nuestra civilización ignora el tema de la muerte. Nosotros no queremos saber nada de la muerte y intentamos alejarla hacia los márgenes y no pensar en ella. Sin duda no nos preparamos ni emocional ni psicológicamente para el momento que nos llegará. Pero los antiguos egipcios ponían sus mejores mentes a considerar los misterios de la muerte y qué es lo que confrontaremos o no al morir. Y sobre estos asuntos, yo preferiría escuchar a los antiguos egipcios que a los científicos modernos, porque la gente de hoy son muy capaces brillantemente para medir, pero son unos niños en cuanto a la espiritualidad, no como los antiguos egipcios, ni mayas, ni los chamanes que aún investigan en los misterios de la vida y la muerte. Pero veamos cuál es la historia egipcia. Estos son hermanos Anubis y Horus. Y fue muy importante porque debía de pasarse de generación en generación. Osiris fue el primer rey, vivió en el legendario primer tiempo, fue el civilizador, trajo civilización a Egipto y fue asesinado por su antagonista Set y 72 conspiradores y su cuerpo fue descuartizado y se reensambló con magia de Isis. Aquí vemos que lo que pasa después es que Osiris es revivido para que pueda inseminar a Isis. Ella se lanza sobre él en la forma de un ave, recibe su semilla y da a luz a su hijo Horus, que continúa con el legado divino. Y aquí vemos a Horus haciendo los rituales de la resurrección de su padre en los cielos. Y Horus puede hacer lo que hizo por su padre para que tú puedas vivir por los siglos más allá de los que viven en la tierra. Asciende a los cielos, haz que los cielos te den a luz como a Orión, que el poder sea en tu cuerpo y que te proteja de todo mal. Eso es de los textos de las pirámides. Y esta imagen de la tumba de Seti I con las estrellas y viendo cómo se lleva el muerto con los legados de Egipto. Nadie pone en duda que cuando los egipcios veían el cielo y veían a Orión, era lo que veían, su representación del rey Osiris. Ese no es un hecho cuestionable. Es bien sabido que Osiris reinaba sobre el Duarte y tiene coordenadas astronómicas muy precisas entre las estrellas de Leo y las estrellas de Osiris en medio de la Vía Láctea. Una vez más, todo esto está en los libros del trabajo de Robert Bauval. Él y yo trabajamos juntos en los misterios de la Esfinge. Y esta es la disposición de las pirámides en la tierra. Y todos aquí saben de la relación
de las pirámides en el suelo y la constelación de Orión por el trabajo de Babal, que es un trabajo extraordinario. Aquí están las 3 estrellas del cinturón de Orión y no digo que los antiguos egipcios construyeran el Nilo, pero que hayan fundado su ciudad allí, porque el Nilo es un espejo de la Vía Láctea y las 3 estrellas de la pirámide como las estrellas de Orión. Pero Osiris gobernó en el primer tiempo y no debería sorprendernos que la muestra de cómo están estas pirámides en el suelo muestran ciertas alineaciones astronómicas y ya hablaremos de eso. Pero hablando sobre el Duat, es un reino que a veces es un lugar en el cielo y también es una especie de mundo subterráneo con pasadizos estrechos y laberintos y monstruos y demonios, y debes de estar preparado para todos los retos que vas a encontrar. De hecho, para eso viviste, para prepararte para ese momento en el que haces el viaje hacia el mundo de la otra vida. A veces Anubis va a ser tu guía y te guiará a través del más allá. Los textos ponen en claro que había un gran secreto en la quinta división del Duat, que se refiere como la tierra de Sokar y Rostov. Y Rostov era uno de los nombres antiguos de Giza. Esta imagen de lo que hay en el Duat, vemos una pirámide, vemos una esfinge y vemos una cámara interna con esta figura curiosa de una serpiente de 3 cabezas y alas, muy familiar en esta parte del mundo. Aquí están los corredores y las cámaras, aquí está la galería y una imagen del libro de lo que hay en el Duat, un bote que de hecho está afuera de la gran pirámide porque los botes se usaban en la navegación a través del Duat, canales estrechos, cámaras con dioses y estrellas y la cámara del rey. Lo que sugiero es que la Gran Pirámide fue un viaje a través del Duat en piedra, un lugar en el que te preparabas para ese viaje. Y creo que esta cámara tiene algo que ver con esta escena, y esta es la escena del juicio que toma lugar en la quinta división del Duat, en el salón de Mat. Mat es la diosa de la justicia y del orden cósmico, y ella es simbolizada con esta pluma. Aquí vemos al difunto, en este caso uno de los faraones ptolomeicos, siendo guiado por la cámara de Mat, y aquí en el fondo vemos estos relieves, y aquí están serpientes y el dios Thoth escribiendo en una tableta. Este monstruo se llama Amit, quien come a los muertos, es parte cocodrilo, parte hipopótamo y parte hiena. Y aquí está Osiris sentado en el trono del juicio. La pesa del corazón es la escena central en este relieve, y aquí vemos que se pesa el corazón contra una pluma de la armonía y de la justicia, y este símbolo que representa el corazón del difunto. No quisieras que tu corazón pesara más debido a los pecados, no quisieras que pesara por los pecados, porque si no, quizá deberías enfrentar al comedor de muertos, y no es algo que quieras hacer. Es como si toda su vida se pesara o se sopesara en este instante. Aquí están los 42 asesores del juicio de Osiris. Te hacen preguntas. ¿Mataste? ¿Robaste? De hecho, todos los 10 mandamientos y 13 más, y se supone debes decir, no, no lo hice. Debes ser capaz de responder
con negativas. Así que hay un comportamiento moral, pero hay una sensación de que el juicio moral es solo una parte de la historia, como si fuera necesario vivir una buena vida, pero no es suficiente, no es lo bastante bueno tener una buena vida. Es como si estas ideas reconocieran algo que dije al principio, que viene de una tradición muy antigua, de que es muy preciado nacer en un cuerpo humano. Y la pregunta es no solo te comportaste con decencia durante tu vida humana, sino que usaste esa oportunidad, se te dio una oportunidad, ¿la usaste bien? ¿Viviste en verdad? ¿O la desperdiciaste? Ese es el segundo aspecto del juicio y es más difícil y es más complejo. Y Thoth escribe el veredicto y si el corazón pesa más que la pluma, si tu vida se vivió infligiendo crueldad y miseria en los demás, si tu potencial espiritual fue desperdiciado, esto es lo que enfrentarías, la aniquilación. No volver a nacer, no regresar, tu historia se acabó. Se agotó en el libro de la historia. Y si vives tu vida bien, entonces algo maravilloso se propone y esa es una vida de millones de años. Ahora quisiera leer un pasaje, una traducción del libro antiguo de los muertos. Estoy parado sobre los maestros que presenciaron la creación, que estuvieron con Ra esa mañana en donde el sol rodó para ser, cuando estuvo con Osiris y nació de la tumba con una luz y calor. Estaba Thoth, arquitecto de la verdad, palabras de verdad que recordaré por siempre. Alabado sea Thoth, arquitecto de la razón. Dame palabras para que pueda hacer letras de mi propia evolución. Estoy postrado frente a los maestros que fueron testigos de sus propias formas, que caminaron hacia ser y aseguraron su nacer, que vieron con sus propios ojos sus destinos y las cosas que vendrán. Me postro frente a los maestros que atestiguaron el trabajo de la magia, que trabajaron con Isis la mañana en que fue tragada y sus lamentos llenaron el aire, que fallaron en la transformación secreta de los dioses y vio el nacimiento del niño divino. Oh Thoth, arquitecto de la razón, dame palabras de verdad para que al hablarlas pueda darle significado a la historia. Me postro sobre los maestros que conocen los misterios de los muertos, quienes juzgan los libros de la vida como vanos o banales. Ellos son Isis y Osiris, los divinos. Y cuando la historia se escriba y el final sea bueno y el alma de un hombre sea perfeccionado, será elevado al cielo. Alabado sea Thoth, arquitecto de la razón. Dame palabras de verdad con las que pueda construirme una nueva vida. Me postro frente a los maestros que atestiguaron la transformación de un hombre a la transformación de un espíritu, que atestiguaron la resurrección cuando el cadáver de Osiris entró a la montaña y el alma de Osiris salió brillante cuando curó su pierna y su espalda dentro de la cueva oscura de su cerebro. Pudo volver a construirse de la muerte como una vida blanca y caliente. Quizá estos monumentos formen un paisaje secreto que preparara el alma en su meta para unirse a Osiris en los cielos por miles de años. Es parte de un sistema espiritual antiguo y lo que celebra es
el hecho preciado de estar vivos. Y sí, los antiguos egipcios veían la vida mortal, pero no la consideraban una garantía. Aquí está Thoth escribiendo el nombre de Ramsés en el libro de la vida, la vida de los millones de años. Si les preguntas a los antiguos de dónde vino esta religión, dirán que vinieron del primer tiempo, de los dioses, de First Sepi, cuando los dioses llegaron a Egipto. Y esta es la segunda pirámide. En el equinoccio de primavera puedes ver la sombra que sale directamente hacia el oeste. Una de las pistas de cuándo pudo haber sido el Septepi puede estar inscritas en los monumentos y solo hay que descifrarlas con cierto elemento astronómico que se llama la percepción. Es bien sabido que los egipcios eran muy buenos astrónomos, pero los astrónomos hoy en día rechazarían la noción de que los antiguos egipcios sabían de la precesión de los equinoccios. Pero sin duda era una búsqueda religiosa y no científica, la búsqueda de los equinoccios en el Antiguo Egipto. Vemos que estos iniciados están conectados a través de su tercer ojo con una estrella en los cielos. Sí. La precesión de los equinoccios es algo, dicen los astrónomos, ellos no podían saber, pero es un fenómeno que es causado por el movimiento de la Tierra, que es como un trompo que gira en torno a un eje, y de hecho este ciclo toma 26.000 años y se mueve a 1 grado cada 72 años. Cada una de las 12 constelaciones del zodiaco tiene 30 grados a través de la eclíptica y la precesión gira en dirección contraria al orden del zodiaco, sino que va hacia atrás, digamos, y pasa 1.300 años en 2.160 años en cada una de las constelaciones del zodiaco, y es por eso que decimos que ahora estamos entrando a la era de Acuario, porque la estrella polar está entrando hacia la constelación de Acuario. Ahorita estamos más o menos en el límite, pero estamos ya entrando a la era de Acuario. En unos 200 años estaremos mucho más centrados. Este es del segundo templo de Tutankamón, esta imagen misteriosa de Mayhem, del tiempo cíclico, aquel que oculta las horas. Creo que este es uno de las distintas pistas que indican que los antiguos egipcios tenían conocimiento de la precesión. Es una especie de marcador en el reloj del tiempo. La gran esfinge que mira perfectamente hacia el este, está perfectamente alineada con el este. Y Santa tomó esta foto desde atrás de la esfinge, viendo hacia donde está, viendo la esfinge. Y esta fotografía durante el atardecer del equinoccio de primavera, justo atrás de la cabeza de la esfinge, vemos cómo sale el sol en el este durante el equinoccio de primavera y cómo se alinea a la mirada de la esfinge. Ahora tomaré otro momento para leerles un poco más sobre el concepto egipcio del sol. Los hombres te alaban con el nombre Ra y juran por el nombre de Ra. Y aquí está con ojos claros.
y con orejas finas y ojos finos, millones de años han pasado y no puedo decir el número por el cual ha pasado, pero pasa y viaja por espacios que no se han dicho y que requieren millones de años, pero viaja a través del abismo oceánico en un espacio pequeño de tiempo y luego regresa. Astonishingly sophisticated notion of the big numbers and distances involved in the sun. Bien, así que la esfinge observa hacia donde nace el sol durante el equinoccio de primavera y eso hace cada año durante todos los años. Lo único que cambia es el fondo sideral en el que ocurre ese nacimiento del sol. Y el movimiento de precesión que ocurre en 1 grado cada 72 años, 30 grados hacen 2160 años y las 12 casas del zodiaco involucran 25.590 años. Y viendo los monumentos de Giza podemos ver que este diagrama en el suelo creado por las 3 pirámides y la esfinge muestra no cómo se vio el cielo hace 2500 antes de Cristo, sino hace 10.000 antes de Cristo, cuando la constelación de Leo albergaba la estrella, el sol, que miraba la esfinge. Muy extraño es esto, porque nos dice que los antiguos egipcios sabían de esa fecha y querían poner una memoria sobre esa fecha, o que quizá estos monumentos pueden retrocederse a estas fechas lejanas del hace 12.000 años. Ahora hay un libro muy interesante sobre la precesión. Un libro se llama Hamlet Mill. El profesor Philip Frank es un profesor del MIT y de la Universidad de Harvard y establece que hay una serie de información oculta en los mitos que parecen hablar de la precesión de todo el mundo y parecen todas apuntar al conocimiento de la precesión. Y Santillana escribe en el inicio de su libro que esto debe remontarse a una civilización de la remota antigüedad, casi increíble. Todos estos son lo que llamo los números de la precesión y se derivan del proceso de la precesión. Los encontramos en mitos vikingos, en la tradición hinduista, la historia de Osiris y los 72 asesinos, el número de párrafos en el Rig Veda, está en todo el mundo, los números relacionados a la precesión. Ahora, la Gran Pirámide, los egiptólogos saben esto, pero dicen que es una coincidencia. Es una escala, un modelo a escala matemático del hemisferio norte de la Tierra. Si tomamos el perímetro de la base y lo multiplicamos por un número específico y ese número es 14.400, nos dará de resultado la circunferencia de la Tierra. Y si tomamos la altura de la pirámide y la multiplicamos por el mismo número, nos da el radio de la Tierra. Una vez más, los egiptólogos saben esto, pero piensan que es una coincidencia. Ahora, si fuera otro número de 14.200, pudiera decir que es una coincidencia, pero el número 14.200 es uno de esos números de la precesión, derivados de el ritmo de desplazamiento de 72 grados, 72 años cada grado. Si multiplicamos de forma precisa, llegamos a los 14.200. Ahora, vayamos a Angkor, en Camboya. Resulta que desde Giza a Angkor hay justamente 72 grados de longitud. Es extraño. Uno de esos números de precesión.
Y me hace pensar en proyectos mundiales que establecían sitios sagrados en longitudes precisas por todo el mundo y las creaban por una razón específica. Yo creo que Giza y Angkor Wat están muy vinculadas, aunque parezcan crearse en periodos muy distintos del tiempo. Por cierto, Angkor significa no vida a Horus. Y esa es una de las coincidencias. Pero bueno, vean este acceso increíble. Está un poco fuera de la fotografía, pero está el horizonte y esto desemboca en el horizonte y esto apunta también al equinoccio de primavera. En Angkor Wat, si nos paramos en ese pasillo en el medio y vemos a donde nace el sol, veremos que el sol sube por aquí y va subiendo por la torre hasta la cima de la torre y bingo. El lugar completo se ilumina como si fuera un reino de un cuento de hadas, una experiencia fascinante, y te das cuenta que este monumento, este templo, fue construido para unir la tierra y el cielo en ese momento exacto en el que cobra vida. Es un marcador, justo como la Esfinge. Y hay 72 grandes templos en Angkor. Hay montes piramidales curiosos en el fondo de Angkor Wat y estas estructuras sorprendentes, este puente, el Angkor Thom, que tiene 54 figuras en cada uno de los lados del pasillo, 54 más 54 suman 108, que 108 es un múltiplo de 72. Aquí es un relieve en Angkor Wat y que representa lo mismo que representan estas esculturas aquí. Se muestran en el relieve. Está la serpiente Sasuke y hay ángeles en un lado, demonios en el otro. Demonios y dioses a ambos lados y jalan a Suki, la serpiente, como si fuera una cuerda. Y esta está envuelta en el monte Mandara y es un proceso en el que están batiendo la montaña y están batiendo la Vía Láctea y generan el elixir de la inmortalidad, que es el mismo brebaje que querían encontrar los antiguos egipcios. Si trazamos líneas en los templos de Angkor Wat, vemos que ellos también representan una constelación en el cielo y es la constelación de Draco en el cielo del norte. Y la correlación en el único momento en el que se da de forma precisa es en el año 10.500 a.C., el mismo momento en el que las alineaciones se dan en Giza. No estoy diciendo que los templos de Angkor Wat hayan sido construidos en el 10.000 a.C., ellos son del siglo XI, pero estas pueden ser reencarnaciones más modernas de sitios antiguos. Y ahora vemos que están estos sitios sagrados que apuntan a fechas distantes por todo el mundo. Tenemos mapas antiguos que documentan cómo se vio el mundo durante la última era de hielo. Así que ¿estamos viendo algo de la historia perdida de la humanidad? Yo creo que sí, que eso estamos viendo. Y como lo hemos olvidado, como somos una especie con amnesia, como somos tan misteriosos para nosotros mismos, quizá es por eso que nos sentimos tan perdidos y acechados por un sentido de que algo falta, de que hay algo que debemos saber sobre nosotros. Pero para los antiguos egipcios, el misterio esencial de la existencia humana era sobre nuestra esencia espiritual, que todos estamos participando en un teatro de experiencia que llamamos vida y que buscamos en él la perfección del alma, que eso venimos a hacer, y es una idea idéntica a la que se encuentra en Angkor Wat. Pero en el mundo moderno, es triste decir que
muy pocos de esos misterios nos importan. Esto es todo. Nuestra cultura hoy, tenemos un asunto con la conciencia. Nuestra cultura admira y venera, casi venera el único estado de conciencia que es el de la ciencia, el comercio, la guerra. Cuando tenemos tiempo, podemos beber y volvernos estúpidos y eso también es aceptado por nuestra sociedad, pero ningún otro estado de conciencia es alentado por nuestra sociedad. Por eso pienso que el sistema quiere trivializar la vida, traer todo a su nivel más básico de hedonismo y consumismo sin que haya nada más que se proyecte como algo digno de vivirse. He hablado con chamanes en el Amazonas, con quien muchas veces bebí la misteriosa bebida de la ayahuasca, y cuando les preguntaba ¿cuáles creen ustedes que sean los problemas del mundo occidental? Dicen que es muy simple, que están cercenando su conexión con el espíritu, que cortan el puente y hay que restaurar ese puente para avanzar. No puedes avanzar de donde estás si no restableces tu conexión espiritual. Para mí eso es lo más fundamental que el reto que ahora enfrentamos. No estos exteriores de poder que atrapan y que traen tanto horror y miseria al mundo. Lo que sucede en el Amazonas es más allá de lo creíble, de la idea más loca. Te hace pensar que hay una especie de fuerza demoníaca sobre el mundo, que vamos a tomar los pulmones del planeta literalmente y los vamos a destruir, que vamos a cortar pedazos de selva extraordinarias con una biodiversidad increíble, hay tantas especies de animales, y vamos a reemplazar todo por soya o por frijoles que solo van a ser útiles por 10 años porque el suelo de la selva no es muy fértil, solo es fértil porque caen las hojas, pero cortamos todos estos espacios para que las vacas coman pasto y luego nosotros hagamos hamburguesas. Es una locura. Pasé 6 meses en el Amazonas y no podemos decirle a la gente allí decirles, tenemos un recurso, ustedes tienen un recurso muy valioso. No podemos decirles eso porque podemos gastar mucho en armas, pero no podemos gastar en salvar los recursos naturales del planeta. Voy a cerrar con una lectura de los textos herméticos. Hermes era la versión griega del dios egipcio Thoth, y en un diálogo de la hermética, muchos son diálogos entre amigos y enemigos y pupilos de Hermes, y en uno de ellos, llamado Esclipies, presenta un lamento, y es como una profecía, un poco como la profecía maya. Egipto parece ser una metáfora del mundo entero en esto. Y a mi forma de verlo, el mundo en nuestro tiempo, este lamento, esta profecía nos está llamando. Así que Hermes habla y le dice a Esclipio, ¿sabes, Esclipio, que Egipto es una imagen del cielo? O para ser más exactos, en Egipto todas las operaciones de los poderes que trabajan en el cielo están presentes en la tierra. De hecho, debo decir que todo el cosmos vive en esta Tierra Santa como en un santuario. Y aún así, a pesar de que es querido de que los sabios sepan esto, no puedes tener ignorancia de lo que ahora diré.
Llegará un tiempo en el que todo será en vano, que los egipcios hayan honrado a sus dioses y toda nuestra veneración será infructuosa, pues los dioses volverán de la tierra al cielo. Egipto será abandonado. Un lugar que antes era la cuna de la religión quedará abandonado. Oh Egipto, Egipto, de tu religión nada quedará sino un cuento vacío que los niños en tiempos que vienen no podrán creer. Nada quedará más que palabras y piedras que puedan contarnos. Y en ese día el hombre estará cansado de la vida y no podrán pensar que el universo valga la pena ser reverenciado. Ya no amarán al mundo alrededor nuestro, este trabajo que fue construido de formas tan distintas, este instrumento que opera bajo el comando de Dios y que hizo sin maldad para satisfacer al hombre. Todo esto, toda esta veneración y amor habrá caído, y la oscuridad será más preferible que la luz, y la muerte más preferible que la vida. Nadie alzará sus ojos al cielo. Las flamas, los impíos serán locos, y los locos serán tan buenos como los buenos. Pero en cuanto al alma y su naturaleza inmortal, que intenta ser inmortal como te he enseñado, de todo esto se reirán y se convencerán de que es falso. No habrá reverencia ni creencia, y así los dioses se alejarán de la humanidad para dejarnos solos, y solo los ángeles malignos quedarán y se establecerán con los hombres para empujar al hombre hacia el crimen, hacia el robo, hacia el crimen, hacia el fraude y todo lo hostil a la naturaleza del alma. Entonces la tierra temblará y el suelo marino se abrirá. El cielo no soportará las órbitas de las estrellas, y todos los dioses quedarán en silencio. Los frutos de la tierra se pudrirán, la tierra se volverá estéril, y el aire se volverá contagioso. Todo quedará desordenado, todo lo bueno desaparecerá. Pero cuando todo esto caiga, Escipio, entonces Dios, el Creador de todo, mirará lo que ocurrió y detendrá el desorden con su voluntad magna, que es el bien. Llamará entonces al camino correcto de la gente, limpiará el mundo del mal, limpiándolo con inundaciones, purificándolo con el fuego y expulsando la pestilencia, y entonces traerá al mundo a su aspecto primigenio, para que el mundo pueda ser una vez más digno de reverencia. Y Dios, el Creador y el que mantiene las creencias divinas, será alabado por el hombre con alabanzas y cantos, y así será el nuevo nacimiento del cosmos, un renacimiento de todo lo bueno, de lo santo, de lo inspirador, de lo natural, y seguirá en el proceso del tiempo por la voluntad eterna del Creador. No sé si enfrentaremos una catástrofe global en 2012. Sin duda, espero que no. Espero que no haya un tiempo de miseria y horror, porque ya hay suficiente de eso en el mundo. Pero recuerdo algo de los textos. No hay una destrucción de la civilización que no implique en que la humanidad y su propio comportamiento, es decir, siempre nuestros actos, nuestras manifestaciones en el mundo, eso es lo que se nos regresa. Somos los autores de nuestro destino y podemos cambiarlo si queremos. Realmente lo creo. Este es el momento
en el que estamos, en este cruce de caminos. Y nadie de nosotros puede hacer un cambio a nivel macro, es imposible hacerlo, pero podemos hacer cambios en un nivel micro, podemos hacer cambios en nuestra vida, en nuestros ambientes cercanos, cambios para mejorar, impulsados por el amor, por la esperanza. Y yo soy un ser humano con muchos defectos, con hábitos muy malos y malos aspectos de mi personalidad. Y por la última década he sido capaz de ver estas cosas objetivamente. He sido muy ayudado por la ayahuasca, esta bebida del Amazonas. Y he trabajado duro para cambiar mi vida, para intentar ser una persona que nutra a la gente alrededor. De hecho, fallo todos los días, pero es lo que intento. Y eso es lo que podemos hacer al confrontarnos con algo tan grande y tan sobrecogedor como la noción de una destrucción global. No puedo detener eso, pero puedo detener lo que estoy haciendo en contribución a ese fin del mundo. Y si todos lo hacemos, creo que habría un gran cambio de conciencia y que el mundo pudiera superarse y pudiéramos tener un mejor mundo para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y darles esta gema, esta joya preciosa de planeta. Gracias a todos.